En mi propia fiesta de graduación descubrí a mi padre vertiendo polvo en mi copa de champán, fingí una sonrisa, le entregué la bebida a mi hermana y ella inocentemente ingirió el veneno que estaba destinado a acabar conmigo. Me llamo Ethan Miller, tengo 22 años y acabo de graduarme en bioquímica en Northwestern. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo con mi camino, aunque paradójicamente me organizaron una celebración fastuosa. Lo irónico era que apenas una semana antes me habían llamado parásito inútil. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que comprender quiénes son los Miller. Mi padre, Richard Miller, levantó Miller Pharmaceuticals desde un pequeño laboratorio de investigación hasta transformarlo en una corporación multimillonaria. Su fama como empresario despiadado era bien conocida, competidores que de pronto perdían financiamiento, proyectos truncados por misteriosas trabas regulatorias. Sin embargo, de cara al público mantenía la imagen de filántropo y patriarca ejemplar. Mi madre, Margaret, provenía de una familia con larga tradición en la industria farmacéutica. Su matrimonio con Richard unió dos imperios. Obsesionada con las apariencias, convirtió nuestra mansión en tema recurrente de revistas de arquitectura y se encargaba de organizar galas benéficas que marcaban la agenda social de Chicago. Tras esa fachada perfecta se escondía una mujer fría y calculadora, siempre dispuesta a criticar cualquier aspecto de mi vida. Luego estaba mi hermana mayor, Abigail, 3 años más grande que yo. Capitán del equipo de debate, estudiante impecable, graduada con honores en Harvard Business School. Se integró a la empresa familiar sin cuestionarlo y rápidamente se volvió la heredera predilecta. Mis padres jamás se perdieron un recital suyo o un partido de tenis. Cada trofeo suyo ocupaba un lugar destacado en casa. Cuando hablaba en la mesa, ellos la escuchaban atentos. Yo, en cambio, jamás recibí la misma atención. Aunque también fui un estudiante con calificaciones sobresalientes, mis logros eran minimizados. Eso es lo que se espera de un Miller, solía decir mi padre sin apartar la vista del periódico. Recuerdo que cuando gané la Feria Estatal de Ciencias en 10º grado, mi madre solo comentó que en las fotos mi cabello lucía desordenado. A mis actividades acudían únicamente cuando la ausencia podría haber resultado sospechosa para los demás. Desde pequeño, mi futuro ya estaba trazado por ellos, debía estudiar ciencias farmacéuticas, unirme al negocio familiar y acabar dirigiendo el área de investigación, mientras Abigail se encargaría de la parte administrativa. Yo nunca tuve voz en esas decisiones. En secundaria descubrí mi interés por la ciencia ambiental, sobre todo en cómo los desechos farmacéuticos contaminaban los ecosistemas. Cuando expresé ese interés, mi padre lo desestimó como tonterías de ecologistas. Durante mi penúltimo año escolar solicité plaza en Northwestern para estudiar ciencias ambientales. La reacción de mis padres fue devastadora, mi padre me amenazó con cortar todo apoyo económico y mi madre habló de traición al legado familiar. Aún así, me mantuve firme. Tras semanas de silencios hostiles, aceptaron costear mis estudios, pero imponiendo condiciones, debía tomar biología como especialidad secundaria y realizar prácticas de verano en la empresa. La universidad significó una libertad parcial, aunque cada visita a casa era un campo de batalla. Durante las fiestas, sus comentarios sarcásticos sobre mi fase eran constantes. En mi tercer año redoblaron la presión enviándome ofertas laborales de su compañía. Cuando conseguí una práctica en una ONG ambiental, amenazaron con dejar de pagar mi matrícula. Entonces decidí financiar mi último año con préstamos antes que ceder. Lo que mis padres no sabían era que mi abuela materna, Clara, me había dejado una herencia considerable en un fideicomiso. Ella, una brillante química relegada siempre a la sombra de su esposo, fue la única que apoyó mi independencia. Antes de morir, cuando yo tenía 16 años, me hizo prometer que seguiría mi propio camino. El fideicomiso me otorgaría acceso a unos $12 millones al cumplir 23 o al graduarme, lo que ocurriera primero. Mis padres se enteraron 3 meses antes de mi graduación, cuando el abogado de la familia lo mencionó sin querer durante una reunión empresarial. Según me contó después Abigail, el rostro de mi padre se tornó pálido de furia. La estructura del fideicomiso era inquebrantable, fondos controlados por terceros independientes y que me daban autonomía financiera absoluta. Si yo moría antes de recibirlos, el dinero pasaba directamente a mis padres. De pronto, todo cambió. Las semanas previas a la ceremonia fueron extrañamente tranquilas. Los reproches desaparecieron y fueron sustituidos por un súbito interés en mis planes de graduación. Mi madre me llamó para decirme que querían organizarme una fiesta digna de un Miller. Ese inesperado gesto debería haberme hecho sospechar. El día de la graduación amaneció soleado, perfecto para una jornada de mayo en Chicago. Frente al espejo de mi apartamento, acomodé el birrete con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había logrado mantener un promedio de 3,9 mientras trazaba un futuro lejos de la sombra familiar. Un mensaje de mi madre interrumpió mis pensamientos. El coche pasará a recogerte a las 9:30. No llegues tarde.
Al llegar al auditorio, mis padres me esperaban. Mi padre revisaba correos en su teléfono. Mi madre me miró de arriba abajo y soltó como saludo: ¿No podías haberte arreglado mejor el cabello? Hoy habrá fotógrafo para los retratos familiares. Ni una felicitación, ni una palabra de orgullo, solo críticas. Abigail estaba a un lado y me dedicó una sonrisa discreta, la única muestra de apoyo real en aquel momento. Entonces escuché la voz alegre de Madison, mi mejor amiga, que apareció corriendo con su toga, seguida de Hannah, otra amiga inseparable. Ellas habían sido mi familia durante la universidad, quienes me sostuvieron en mis momentos más duros. «¡Lo logramos!», me abrazó Madison, susurrando después. «Tus padres todavía tienen esa expresión de que algo les molesta cuando te miran». «Algunas cosas nunca cambian», le respondí en voz baja. Mientras conversábamos emocionados sobre la ceremonia y nuestros planes de compartir departamento para empezar nuestras carreras, alcancé a notar a mis padres apartándose a un rincón, enfrascados en una discusión en voz baja que parecía más tensa de lo habitual. No logré escuchar cada palabra, pero las frases de mi padre llegaron a mí con claridad suficiente. «Tenemos que resolver esto hoy, antes de que se salga de control». Mi madre asintió con gesto severo, pero en cuanto notó que los observaba, su rostro cambió de inmediato y adoptó una sonrisa ensayada. «Cariño, deberíamos buscar nuestros asientos. La ceremonia empezará pronto», dijo con un tono perfectamente calculado. El acto de graduación pasó como un parpadeo, lleno de discursos interminables, la lectura de nombres y la sensación reconfortante del diploma entre mis manos. Cuando escuché resonar por el auditorio, hice en Miller summa cum laude, los gritos eufóricos de Madison y Hannah me hicieron sonreír. Mis padres, en cambio, apenas aplaudieron con expresiones tan neutras que resultaban imposibles de descifrar. Al finalizar, un servicio de autos privados nos llevó hasta el Península Chicago, donde mis padres habían reservado toda la terraza del último piso para celebrar. Me quedé sin palabras frente al derroche, esculturas de hielo, fuentes de champán, estaciones de catering gourmet y hasta una orquesta pequeña en una esquina. Todo estaba cubierto de flores frescas, y un fotógrafo profesional se movía entre los primeros invitados. «Vaya producción la que han montado tus padres», comentó el Dr. Anderson, acercándose con un vaso de agua. Había sido socio de investigación de mi padre hacía décadas, antes de tomar otro rumbo como profesor en Northwestern. Para mí, él era más que un mentor, era uno de los pocos lazos con ese mundo familiar del que nunca me sentí parte. «Felicidades por este logro», dicen. «Gracias». «Aunque es un poco excesivo, ¿no cree?» «No es muy propio de ellos, al menos no tratándose de mí», respondí mientras observaba a los invitados. «En realidad, lo que sorprende es la lista de asistentes». «Reconozco apenas a la mitad», añadí. El Dr. Anderson siguió mi mirada hasta donde mi padre hablaba con dos hombres trajeados. «Socios de negocios», explicó en voz baja. «Y con tu madre, ese es Franklin Davis, el abogado de la familia. Ha habido tensiones últimamente, rumores sobre irregularidades en algunos ensayos clínicos. Tu padre lleva semanas encerrado en reuniones a puerta cerrada». Un nudo me apretó el estómago. «¿Qué tipo de irregularidades?» «Nada confirmado, pero ten cuidado», dicen. «Tus padres parecen muy empeñados en proteger el legado de los Miller». La fiesta avanzaba con intensidad, pero algo me incomodaba. Mis padres no me observaban con orgullo, ni siquiera con la decepción habitual, sino con una frialdad calculadora que me erizaba la piel. Cada vez que cambiaba de grupo de conversación, alguno de los dos se colocaba en un ángulo desde el que podía vigilarme. Fue entonces cuando Abigail se acercó y susurró: «Aquí pasa algo raro. Papá me preguntó 3 veces si habías contado tus planes después de graduarte, y mamá no deja de mirar el reloj como si esperara algo». Antes de que pudiera responder, mi padre golpeó su copa con un sonido metálico para llamar la atención. «En 15 minutos haremos un brindis especial con champán en honor al graduado», anunció con esa sonrisa de empresario bien practicada. «Asegúrense de tener una copa lista». Vi cómo los camareros comenzaban a preparar las bandejas con copas de cristal. Mi padre se acercó al jefe de servicio y señaló una botella con etiqueta dorada. «Esa, solo para la familia», ordenó. Con el pretexto de ir al baño, me alejé. Como el baño principal tenía una fila larga, decidí usar el de empleados que había notado antes en un pasillo lateral. Fue entonces cuando escuché las voces tensas de mis padres al doblar una esquina. «¿Estás absolutamente seguro de que esto es necesario?» La voz de mi madre sonaba más aguda de lo normal. «¿Quieres perder todo lo que hemos construido?», respondió mi padre en un susurro furioso. «La investigación de la FDA avanza, y si encuentran esos resultados, estamos acabados. El fideicomiso le asegura suficiente dinero para ser independiente.
¿Y si decide jugar a ser justiciera ambiental y denuncia la contaminación del río desde la planta oeste? Siempre ha sido lo bastante moralista para hacerlo. Pero drogarla en su propia fiesta, Richard, podríamos hablar con ella de nuevo. ¿Hablar? Eso nunca funcionó. Es terca e ingenua. Solo será lo suficiente para enfermarla, no para matarla. Unos días hospitalizada por una supuesta intoxicación alimentaria, y tendremos tiempo de mover los activos antes de la dispersión del fideicomiso. Los abogados confirmaron que si muere antes de la transferencia oficial, todo vuelve a nosotros como herederos. Baja la voz, si sé o mi madre, alguien podría escucharnos. Me quedé helado, pegado contra la pared, casi sin respirar. Planeaban envenenarme. Mis propios padres. Al principio mi mente rechazó la idea, incapaz de aceptarla, pero la parte científica dentro de mí analizó cada palabra con frialdad. Una dosis no letal. Lo bastante fuerte para parecer intoxicación, pero suficiente para requerir hospitalización. Retrocedí en silencio antes de ser descubierto. Mis manos temblaban tanto que apenas pude arreglarme frente al espejo del baño principal. Tenía que parecer normal, actuar con calma, pensar con claridad. Los años de sobrevivir a la manipulación emocional de mis padres me habían enseñado a compartimentar, pero esto superaba cualquier límite imaginable. Cuando regresé a la terraza, observé todo con otros ojos. Los camareros colocaban copas sobre una bandeja especial. Mi padre revisaba cada una con precisión y separó una en particular. El champán de la botella dorada fue servido con cuidado, mientras él se mantenía cerca para asegurarse de identificar exactamente cuál era la destinada a mí. Me acerqué a Madison y Hannah, sosteniendo la voz firme únicamente gracias a mi fuerza de voluntad. Le susurré a Madison. Necesito que hagas algo por mí, sin preguntas. Ella sintió de inmediato, siempre leal, sin dudar. Graba el brindis con tu teléfono, le pedí. Asegúrate de enfocar a mi padre lo más posible, especialmente cuando reparta las copas de champaña. ¿Está todo bien?, preguntó Hannah con el ceño fruncido, notoriamente preocupada. Es solo una precaución, respondí, forzando una sonrisa. Cosas de familia, lo de siempre. Los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable. Mi formación en bioquímica empezó a trabajar de manera automática, pensé en que podría usar mi padre. Tenía que ser algo difícil de detectar, que pudiera confundirse con una intoxicación alimentaria o algo natural. Quizás un compuesto proveniente de los propios laboratorios de investigación de la familia, alguna sustancia que aún no figurara en los análisis toxicológicos habituales. Debía estar preparado para reconocer los síntomas al instante si su plan se concretaba. Náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal o incluso dificultades respiratorias serían los primeros signos. Si reaccionaba rápido, podría dar a los médicos la pista exacta de qué buscar. Cuando mi padre reunió a todos para el brindis, entendí con absoluta claridad que necesitaba pruebas. Si simplemente me negaba a beber, lo intentarían de otra manera. Debía tener evidencia irrefutable de su intento. Los meseros repartieron copas entre los invitados generales, mientras él, con una sonrisa ensayada, se encargaba personalmente de las copas de una botella especial, reservada para la familia. Para esta ocasión, solo lo mejor, anunció en tono jovial. Entregó una copa a mi madre, luego a Abigail, y finalmente me extendió una a mí. Su mirada se cruzó con la mía, y esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos me reveló todo. Vi con nitidez el leve aspecto turbio en el fondo del líquido, donde el polvo no se había disuelto del todo. El anillo con su gran sello brillaba mientras sostenía la copa, casi obligándome a tomarla. Por Ethan Miller dijo en voz alta, levantando su propia copa, que tu futuro sea todo lo que mereces. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida. Tomé la copa con sumo cuidado, sin dejar que el líquido rozara mis labios. Antes de que los invitados bebieran, mi madre intervino con naturalidad. «Richard, ¿por qué no dices unas palabras sobre nuestra hija en este día tan especial?» Mi padre carraspeó, adoptando su tono de orador público. Margaret siempre ha sido decidida, empezó eligiendo frases que sonaban elogiosas para los demás, pero cargadas de años de desaprobación solo perceptibles para mí. Aunque su camino no sea el tradicional, hoy celebramos su logro académico. Mientras continuaba con su discurso pasivo-agresivo, mi mente trabajaba a toda velocidad. Madison grababa discretamente, cumpliendo su parte. El vaso en mi mano era una bomba lista para estallar. De pronto, él se desvió del guión habitual. Y a Abigail, quien ha demostrado lo que un verdadero Miller puede alcanzar en el mundo de los negocios. Un ejemplo perfecto de lealtad familiar. Abigail sonrió incómoda, sorprendida por ser incluida en un momento que debía ser mío. Y entonces lo decidí.
Hablando de mi increíble hermana, dije con entusiasmo, adelantándome, no estaría aquí sin su apoyo. Me giré hacia ella, levantando mi copa. Ella también merece un brindis. Esta reserva especial que padre eligió es demasiado buena para no compartirla. Vamos, Abigail, tómala tú. Sin dar tiempo a reaccionar, puse en sus manos mi copa intacta y tomé la suya, ya parcialmente bebida. El rostro de mi padre se endureció, intentando disimular la desesperación. Mi madre, con las manos tensas, apretaba su propia copa con fuerza. Por la familia, proclamé, alzando la copa de Abigail, mientras la miraba fijamente a los ojos. Ella dudó un segundo, confundida, pero la costumbre social se impuso. Sonrió, levantó la copa y repitió. Por la familia. Y bebió del vaso envenenado. Yo, en cambio, di un sorbo al suyo original sin apartar la mirada de mi padre. El color de su rostro se tornó ceniciento y un brillo de sudor apareció en su frente al comprender lo que acababa de suceder. Mi madre miraba nerviosa a ambos lados, su sonrisa rígida a punto de quebrarse. El momento pasó. Los invitados aplaudieron, las charlas regresaron y la orquesta retomó su música. Yo me moví entre la multitud fingiendo normalidad, pero sin perder a Abigail de vista. Dentro de mí, la culpa y el miedo se enfrentaban, no había encontrado otra salida, y ahora mi hermana había ingerido el veneno destinado a mí. Según lo que había escuchado, la dosis no debía ser letal. Pero, ¿y si mi padre había mentido a Helen? ¿Y si el organismo de Abigail reaccionaba de forma inesperada? 34 minutos después del brindis, ocurrió. Conversaba con uno de mis profesores cuando escuché un murmullo de alarma. Abigail hablaba con un joven asociado de la firma, cuando se llevó una mano a la frente tambaleándose. Me siento rara, alcancé a oír, su voz pastosa e irreconocible. Muy mareada. Corrí entre la multitud justo cuando sus rodillas cedieron. El asociado apenas logró sostenerla. ¿Ayuda? Gritó. Algo anda mal. Mis padres aparecieron de inmediato, el pánico reflejado en sus ojos ahora que su hija dorada estaba en peligro. Mi padre fue el primero en llegar, sosteniendo su cabeza mientras ella murmuraba incoherencias. Su piel tenía un tono grisáceo y gotas de sudor perlaban su frente. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó mi madre, perdiendo toda compostura. El doctor Anderson apareció junto a mí, su instinto médico activado al instante. Revisó el pulso de Abigail. El ritmo cardíaco está acelerado e irregular, informó con seriedad. Aflojaron el cuello de su vestido para que respirara mejor. ¿Qué estaba haciendo antes de que ocurriera esto?, preguntó uno de los asistentes. Solo tomó una copa de champaña en el brindis, respondieron. Hasta hacía unos minutos se veía perfectamente bien. De repente, los ojos de mi padre se clavaron en los míos, una mezcla de ira y miedo que lo delató. Yo los sostuve con firmeza, sin apartar la mirada. La ambulancia viene en camino, 5 minutos, anunció alguien. Me arrodillé al lado de Abigail y le tomé la mano. Mantente con ella, le ordené a mis padres. Yo iré abajo para guiar a los paramédicos. Ellos se sintieron distraídos, sin apartar la atención de mi hermana, que comenzaba a temblar. Apenas quedé solo en el ascensor, saqué el teléfono y marqué a Madison. Bájate ya al vestíbulo, le dije con urgencia. Trae la grabación en tu móvil. Es una emergencia. Cuando las puertas se abrieron, Madison y Hannah ya me esperaban. Caminando aprisa hacia la entrada, les expliqué. Abigail se desplomó. Denle una copia del brindis a los paramédicos y díganles que sospecho de un envenenamiento. Luego envíenme un respaldo. ¿Envenenamiento?, repitió Hannah, horrorizada. Dicen. ¿Qué demonios está pasando? Se los explicaré después, ahora solo confíen en mí. Las sirenas ya se escuchaban más cerca. Apenas los paramédicos entraron, me acerqué al primero. Mi hermana se desmayó en el piso de arriba. Presenta mareos, desorientación, arritmia y temblores. Creo que bebió champaña con una sustancia tóxica. El paramédico me miró con atención. ¿Y por qué sospecha de envenenamiento? Soy graduado en bioquímica. Los síntomas aparecieron media hora después de beber. No alcancé a terminar, porque mis padres irrumpieron del ascensor con el doctor Anderson, que sostenía a Abigail semi-inconsciente. Los paramédicos la colocaron rápidamente en una camilla. Por favor, ayúdenla, suplicó mi madre entre lágrimas. Simplemente se desplomó. Presión 90/60 y en descenso, informó uno. Pulso irregular, 120.
Mientras la subían a la ambulancia, mi padre me encaró con voz baja y peligrosa. ¿Qué hiciste? Nada, respondí con calma. Bebió de mi copa. ¿Recuerdas el champaña especial que elegiste para mí? Su expresión se deformó entre rabia y temor. Cambiaron las copas a propósito. ¿Tú lo sabías? ¿Saber qué, padre? ¿Que pusiste algo en mi bebida? ¿Por qué iba a pensarlo, salvo que realmente lo hicieras? Un paramédico interrumpió. Uno de ustedes puede acompañarla. Iré yo, dijo mi madre, subiéndose ya a la ambulancia. Nosotros iremos en el auto, añadió mi padre, apretándome el brazo con fuerza. Todos. El trayecto hasta el Northwestern Memorial Hospital transcurrió en un silencio sofocante. Mi padre conducía, yo iba detrás. Mientras tanto, Madison y Hannah habían prometido alcanzarme allí. El móvil vibró con un mensaje de Madison. Vídeo enviado a tu correo. Se ve claramente cómo intercambiaste la copa después de que tu padre te entregó una. ¿Qué digo a la policía cuando lleguen? Por supuesto habría policía si sospechaban envenenamiento. Le respondí enseguida. Cuéntales todo lo que viste. Muéstrales el vídeo. En urgencias reinaba el caos. Abigail fue trasladada a un área de tratamiento mientras mi madre sollozaba dramáticamente, repitiendo a cualquiera que quisiera escuchar que su hija simplemente había colapsado sin motivo. Me dirigí directo al mostrador de enfermería. Necesito hablar de inmediato con el médico que atiende a mi hermana. Tengo razones para creer que ingirió una toxina y podría identificarla. La enfermera me observó con duda, hasta que añadí. Soy graduado en bioquímica, especializado en compuestos farmacéuticos. El tiempo es vital. Minutos después, me encontraba frente al Dr. Sa, el médico de urgencias que la trataba. Su hermana presenta síntomas compatibles con intoxicación anticolinérgica, explicó, taquicardia, confusión, pupilas dilatadas, sequedad en la boca. Estamos estabilizándola mientras realizamos análisis toxicológicos. Deben buscar derivados de ciclopentolato, intervine. Mi padre trabaja con variantes modificadas en Miller Pharmaceuticals. Están probando compuestos que no aparecen en pruebas toxicológicas estándar. El doctor alzó las cejas. Esa es una sugerencia muy específica. ¿Por qué cree que se trata de eso? Respiré hondo. Porque estoy convencido de que mi padre lo puso en mi copa de champaña. Pero mi hermana fue quien la tomó. Sin perder la calma profesional, el doctor tomó el teléfono. Debo contactar a la policía. En menos de una hora, la sala de emergencias se había transformado en una escena de investigación. Detectives entrevistaban al personal, mientras un oficial uniformado custodiaba la habitación de Abigail. Mis padres fueron separados para ser interrogados. Mi madre protestaba con dramatismo, y mi padre exigía hablar con su abogado. Yo, en cambio, estaba en una sala de consultas con la detective Johnson, una mujer seria cuyos ojos transmitían firmeza y compasión a la vez. Vuelva a contarme exactamente lo ocurrido, pidió, tomando apuntes detallados. Le relaté todo, la conversación escuchada, como vi a mi padre introducir un polvo en mi copa y la decisión de intercambiarla con Abigail. Tengo formación en bioquímica. Reconocí los síntomas al instante. Nunca imaginé que usaría algo potencialmente letal, pero no podía descartarlo. ¿Y por qué sus padres querrían envenenarlo? Preguntó con cautela. Dinero y control, respondí sin rodeos. Mi abuela me dejó un fideicomiso de $12 millones que se libera la próxima semana. Si muero antes, pasa a mis padres. Además, su farmacéutica está bajo investigación de la FDA y sospechan que podría tener información que los comprometa. La detective tomó nota y subrayó algo. Es una acusación grave. Lo sé, dije en voz baja. Tengo el vídeo de mi amigo grabando el brindis. Allí se ve claramente cómo mi padre me entrega una copa específica y cómo decido cambiarla con Abigail. También pueden hablar con el Dr. Anderson, que conoce las tensiones familiares y empresariales. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Era el Dr. Sa con una tableta en la mano. Tenemos resultados preliminares de toxicología, anunció. Encontramos niveles elevados de un compuesto anticolinérgico modificado, parecido al ciclopentilato pero no idéntico. Todo indica que se trata de una sustancia experimental, aún no disponible de forma comercial. El detective Johnson frunció el ceño y dijo. En otras palabras, ¿qué significa eso? Expliqué con calma. Es un fármaco creado en laboratorio, diseñado para provocar síntomas similares a una intoxicación alimentaria grave, pero con efectos adicionales sobre el sistema cardiovascular.
Es justamente el tipo de compuesto que Harris Pharmaceuticals viene desarrollando. Solo alguien con acceso a sus instalaciones de investigación podría conseguirlo. Con nerviosismo, pregunté al Dr. Sa. ¿Ella estará bien? Él respondió con seriedad. Estamos administrando fisostigmina como antídoto. Su estado es delicado, pero estable. Si no hubiéramos identificado la sustancia a tiempo, el daño cardíaco habría sido permanente. Cerré los ojos un instante, aliviado, y susurré un agradecimiento. Al abrirlos, noté que el detective Johnson me observaba con atención. Entienda que, según sus propias palabras, usted permitió que su hermana bebiera lo que sospechaba estaba envenenado, dijo con firmeza. Mi estómago se encogió. Traté de justificarme. En ese momento no vi otra opción. Necesitaba pruebas. Creí que solo le causaría malestar, no que pusiera en riesgo su vida. Cometí un error terrible y tendré que cargar con ello. No tuve tiempo de escuchar su respuesta porque la puerta se abrió de golpe. Mi padre irrumpió en la sala, seguido de un oficial desconcertado y de un hombre impecablemente vestido. «Esto es un atropello», gritó mi padre. «Mi hija está desequilibrada y envidiosa del éxito de su hermana. Lleva años lanzando acusaciones absurdas contra nuestra familia». El detective Johnson se levantó de inmediato. «Señor Richard Miller, le pido que se retire». El abogado, Franklin Davis, intervino colocando una mano en el brazo de mi padre. «No diga más, Richard. Soy el representante legal de la familia Miller. Mi cliente no tiene comentarios en este momento». El detective replicó subrayando cada palabra. «Su cliente aún no está arrestado, pero le recomiendo cooperar. Tenemos grabaciones del brindis con champaña y reportes toxicológicos preliminares que confirman la presencia de un compuesto farmacéutico experimental en el organismo de Abigail Miller». El rostro de mi padre pasó de la sorpresa a la furia contenida. Con voz más serena, dijo: «Eason siempre ha sido problemático. Estaba celoso de su hermana y resentido con nuestras expectativas. Incluso ha amenazado con destruir la empresa familiar». «Eso no es cierto», protesté, aunque él siguió hablando como si no existiera. «Aún así, apoyamos sus caprichos de estudiar ciencias ambientales en lugar de asumir sus responsabilidades en la compañía. Incluso organizamos esta costosa fiesta de graduación en su honor. Y así nos paga, con un drama inventado y poniendo en peligro a su hermana». Franklin Davis dejó su tarjeta sobre la mesa. «Detective, la familia Miller colaborará con la investigación. Pero de ahora en adelante todas las preguntas deberán dirigirse a mí. Esta es una familia muy respetada en la comunidad, esperamos discreción». Cuando se marcharon, el detective Johnson levantó la tarjeta con 2 dedos, como si temiera que estuviera contaminada. «Vaya familia la suya, señor Miller». «No tiene idea», contesté, agotado. Un alboroto en el pasillo interrumpió la conversación. El doctor Anderson discutía con un oficial frente a la habitación de Abigail. «Soy su médico de cabecera, necesito revisar su tratamiento», exigía. El detective y yo salimos al pasillo justo cuando el doctor me vio. «Dicen, gracias a Dios». «¿Qué ocurrió?» «Dicen que Richard intentó envenenarte». Antes de responder, el doctor se salió de la habitación de mi hermana. «Está pidiendo por ti», dicen. «Está débil, pero consciente». Entré en la habitación en penumbras y la culpa me golpeó al ver a Abigail conectada a monitores, con una vía en el brazo. Su aspecto impecable había desaparecido, el cabello desordenado y la piel con un tono enfermizo. Sus ojos se abrieron apenas al sentir mi presencia. «Hola», dije suavemente, tomando su mano. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubiera arrollado un camión, respondió con voz áspera. Luego, con esfuerzo, preguntó: «¿Es cierto? ¿Papá realmente intentó envenenarte?» Asentí despacio, con lágrimas contenidas. «Lo siento, tú bebiste lo que era para mí». Actué sin pensar. Confusión y dolor llenaron sus ojos. «¿Por qué haría algo así?» Recordé en voz baja. «Por la herencia de la abuela Clara, por la investigación de la FDA. Tienen miedo de que destape la contaminación en la planta de West». La comprensión iluminó su mirada. «Los informes sellados. Los vi el mes pasado en el servidor seguro, pero no entendí. Eran lecturas de metales pesados, registros de desechos. Han estado vertiendo residuos de investigación directamente en el agua». Me apretó la mano con debilidad. Antes de poder responder, el detective Johnson regresó acompañado de otro oficial. «Señor Miller, recibimos información que debería conocer».
El FBI ha investigado a Harris Pharmaceuticals durante 6 meses por fraude, violaciones ambientales y manipulación de datos en ensayos clínicos. Lo miré atónito. ¿El FBI? Sí, sus padres ya estaban bajo vigilancia. Cuando notificamos lo ocurrido con el envenenamiento, compartieron con nosotros pruebas contundentes de delitos. En este momento están ejecutando órdenes de registro en las oficinas y en la casa de su familia. El ritmo cardíaco de Abigail se disparó en los monitores. Dios mío, murmuró. Yo firmé algunos de esos documentos. Papá me aseguró que eran trámites rutinarios. Tendremos que hablar de eso más adelante, señorita Miller, indicó el oficial con calma. Por ahora concéntrese en su recuperación. Cuando se marcharon, Abigail comenzó a llorar en silencio. Confié en ellos por completo. Defendí a mis padres cada vez que te quejabas de cómo te trataban. Siempre me esforcé por justificar sus actos, incluso mientras sostenía tu mano con fuerza, ocultándote que, en realidad, ellos también me manipulaban, solo que de formas distintas. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntaste, con un temblor en la voz que reemplazaba la seguridad que normalmente te caracterizaba. Ahora decimos la verdad, respondí con calma. Toda la verdad. 2 días después, el Chicago Tribune publicó la noticia: CEO farmacéutico y su esposa arrestados por intento de asesinato contra su hija. Los subtítulos detallaban aún más. El FBI descubre fraude masivo y delitos ambientales en Harris Pharmaceuticals. Nuestro apellido, que antes se relacionaba con éxito y filantropía, se transformó de la noche a la mañana en sinónimo de avaricia y traición familiar. Incapaz de volver a mi apartamento, acosado por periodistas, me refugié temporalmente en el de Madison y Hannah. Mientras tanto, Abigail permaneció hospitalizada 4 días más, hasta que fue dada de alta bajo el cuidado de nuestra tía Ellen, la hermana distanciada de mi madre, quien había volado desde Seattle al enterarse de la tragedia. Siempre supe que Margaret podía ser capaz de cosas terribles, me dijo Ellen en la cafetería del hospital, pero jamás imaginé esto. Debí haberme mantenido cerca de ustedes. La investigación se amplió rápidamente. Con órdenes de registro, el FBI encontró montones de documentos incriminatorios en las oficinas de la compañía y en nuestra propia casa. Correos electrónicos demostraban que mis padres habían manipulado sistemáticamente datos de seguridad de 3 fármacos en el mercado. Las pruebas ambientales confirmaron años de vertido ilegal de desechos tóxicos que habían contaminado aguas subterráneas cerca de la planta del oeste. El detective Johnson me mantenía informado sobre el caso del envenenamiento. El laboratorio confirmó que la sustancia era un compuesto anticolinérgico experimental de la instalación privada de tu padre, me explicó en una reunión. Él lo retiró personalmente 3 días antes de tu graduación. También hallamos cálculos de dosis en su despacho. Yo colaboraba en todo lo posible, aportando lo que conocía sobre las operaciones de la empresa y sobre el comportamiento de mis padres. Los días se mezclaban entre entrevistas policiales, reuniones con fiscales y visitas al hospital para ver cómo avanzaba la recuperación de Abigail. Una semana después del atentado, el agente especial Carter del FBI, me citó, extendió sobre la mesa varias fotografías. ¿Reconoces este lugar?, preguntó. Las imágenes mostraban una unidad de almacenamiento repleta de cajas con documentos, portátiles, lo más alarmante, viales con distintos compuestos conservados en contenedores refrigerados. No, jamás lo he visto, contesté. Está alquilada a tu nombre, replicó. Se abrió hace 6 meses con una firma falsificada. Un escalofrío me recorrió. Todo había sido planeado durante meses, preparando un escenario para culparme si su plan original fallaba. Así es, confirmó Carter. Encontramos en la computadora de tu padre varios planes alternativos. El envenenamiento era en realidad la adopción C. Las primeras 2 estrategias buscaban incriminarte en espionaje corporativo y robo de datos. Las revelaciones no paraban. Registros financieros demostraron que mis padres desviaban fondos a cuentas en el extranjero. Exempleados narraron cómo eran despedidos por denunciar irregularidades. 3 familias denunciaron muertes vinculadas a efectos secundarios que Harris Pharmaceuticals se había ocultado deliberadamente en ensayos clínicos. Durante todo ese proceso, Abigail y yo nos acercamos más que nunca. El disfraz de hija ejemplar se desmoronaba a medida que ella asumía el peso de la manipulación. Fui su marioneta, confesó en una de nuestras largas charlas. Mi vida entera giraba en torno a complacerlos, a ser la hija perfecta. Y también fuiste su escudo, le dije con suavidad. Mientras tú brillabas, podían justificar relegarme como el hijo problemático, sin cuestionar sus propios actos. 2 semanas después recibimos la noticia de que mis padres permanecerían detenidos sin derecho a fianza. El juez los consideraba un alto riesgo de fuga debido a los bienes ocultos en el extranjero. Su audiencia preliminar se fijó para la semana siguiente.
Aquella mañana, Abigail y yo desayunamos en una cafetería apartada antes de ir al tribunal. Todavía se movía con dificultad, su cuerpo no se había recuperado del todo. ¿Estás lista para esto?, pregunté, revolviendo un café que ni siquiera probé. No, admitió. Pero necesito verlos a los ojos. Al llegar, las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de periodistas. Dentro, el silencio fue absoluto cuando entramos. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros, la hija envenenada y el hijo marcado como blanco. Nuestros padres se sentaban en la mesa de defensa, impecablemente vestidos pese a las semanas en custodia. Mi madre rompió en lágrimas al ver a Abigail. Mi padre, en cambio, mantuvo la vista fija al frente, ignorándonos por completo. Las pruebas fueron demoledoras. Mostraron el vídeo del brindis, en el que se veía claramente a mi padre entregándome la copa envenenada y el momento en que la cambié con mi hermana. Los informes toxicológicos confirmaban que la sustancia coincidía con muestras halladas en su laboratorio. Registros financieros evidenciaban su motivo, mi fondo fiduciario, que habría regresado a ellos tras mi muerte. Lo que más impactó al público fue la grabación de una llamada que mi padre hizo desde prisión, pidiéndole a un socio que la arreglara lo de las muestras del río y mencionando que Ethan Miller siempre fue el hijo problemático que no entendía lo que significaba la lealtad familiar. El juez determinó que había pruebas más que suficientes para llevarlos a juicio por todos los cargos, incluido intento de homicidio. Mi madre estalló en sollozos teatrales, mi padre permaneció imperturbable, con la mandíbula rígida por la furia contenida. A la salida, los reporteros volvieron a rodearnos. Entonces, Abigail me sorprendió, tomó mi mano y se dirigió directamente a ellos. Mi hermano y yo estamos colaborando plenamente con las autoridades. Pedimos respeto a nuestra privacidad mientras enfrentamos la traición de nuestros propios padres. Gracias. Cuando nos abrimos paso entre la multitud hacia el coche que nos esperaba, un periodista gritó. ¿Sabían que su hermana iba a cambiar las copas? ¿Formaban parte del plan? Abigail se detuvo en seco y giró con una fuerza inesperada, dispuesta a responder. Mi hermana me salvó la vida. Nuestros padres intentaron envenenarla, y cuando ella lo descubrió apenas tuvo segundos para decidir qué hacer. Desde entonces ha cargado con una culpa que no le pertenece, como si todo mi sufrimiento fuera responsabilidad suya. Pero la verdad es clara, los únicos culpables son Richard Miller y Margaret. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificar a su propia hija para proteger su dinero y encubrir sus crímenes. Esa es la verdadera historia que debe contarse. En los días que siguieron, comenzaron a aparecer familiares lejanos de los que apenas teníamos noticia. Primos, tías distantes, incluso el hermano de mi padre, quien había sido marginado de la familia hacía décadas por denunciar un escándalo farmacéutico anterior. Poco a poco entendimos que nuestro árbol genealógico estaba lleno de historias semejantes, manipulación, control y represalias contra cualquiera que se atreviera a desafiar el modo de actuar de los Miller. Abigail y yo emprendimos entonces el duro proceso de desvincularnos legal y económicamente de nuestros padres. Contratamos a una abogada llamada Laura Bennett, una mujer de apariencia amable pero con un intelecto afilado, que nos guió en medio de aquella maraña de trámites. El fideicomiso de tu abuela está seguro, me aseguró en una reunión. Los administradores incluso aceleraron la transferencia dadas las circunstancias extraordinarias. Respecto a Miller Pharmaceuticals, la situación era más compleja. No quiero tener nada que ver con esa compañía, declaré sin titubeos. Yo tampoco, dijo Abigail. Pero tenemos una responsabilidad con los empleados inocentes y con las comunidades afectadas por la contaminación. Además, añadió Laura, está el asunto de los bienes personales de sus padres. Gran parte será confiscada por el gobierno destinada a compensar a las víctimas, pero aún quedarán activos significativos que normalmente pasarían a ustedes como herederos directos. Intercambié una mirada con mi hermana, ambos compartíamos la misma contradicción. Necesitamos tiempo para pensar en eso, respondí finalmente. A medida que avanzaba el verano, el caso contra nuestros padres se fortalecía. 3 antiguos ejecutivos de Miller Pharmaceuticals aceptaron testificar a cambio de reducciones en sus condenas. Los análisis ambientales confirmaron una contaminación masiva causada por desechos químicos de sus investigaciones. El costo estimado de limpieza superaba los $100 millones. En agosto, 2 meses después de aquella fatídica fiesta de graduación, Abigail y yo regresamos a la casa de nuestra infancia acompañados por agentes del FBI. Debíamos identificar documentos y pruebas adicionales. Recorrer aquellas habitaciones silenciosas y frías fue una experiencia surrealista. Todo estaba intacto, perfecto, pero carente de vida. En el despacho de mi padre, los agentes examinaban cuidadosamente el contenido de su caja fuerte. Señorita Miller, dijo uno de ellos, extendiendo un pequeño cuaderno de cuero, ¿reconoce esto? Lo tomé con cuidado. Era antiguo,
con páginas amarillentas. Al abrirlo descubrí la letra de mi abuela Clara. Allí relataba sus propios hallazgos y preocupaciones sobre los fármacos de la compañía décadas atrás. La última entrada, escrita poco antes de su muerte, decía: «He asegurado la independencia financiera de Margaret. Ella es la única con la conciencia y la fortaleza necesarias para romper el ciclo venenoso de esta familia». Las lágrimas me nublaron la vista al mostrarle el cuaderno a mi hermana. Ella lo sabía, susurré. Intentaba protegerme desde siempre. «Y tú me protegiste a mí», respondió Abigail, apretando mi mano. «Eso es lo que hace una verdadera familia». 6 meses después de aquella fiesta, me encontraba en el porche de la cabaña junto al lago que había pertenecido a mi abuela. Era noviembre, y el sol se reflejaba sobre el agua helada. Ese lugar, a 2 horas de Chicago, había sido refugio de mi infancia y ahora era mi hogar provisional mientras definía mis próximos pasos. El fideicomiso se había transferido oficialmente a mi nombre 3 semanas después del incidente, y lo primero que hice fue abrir un fondo especial para garantizar la atención médica y terapéutica de Abigail. Aunque se había recuperado físicamente, las cicatrices emocionales seguían marcando su vida. Entrega de chocolate caliente. Escuché una voz detrás de mí. Abigail salió de la casa con 2 tazas humeantes, envuelta en uno de mis suéteres grandes. Se había mudado conmigo un mes antes, tras vender su departamento en el centro, un lugar cargado de recuerdos familiares y cenas de negocios que prefería dejar atrás. «Justo a tiempo», dije sonriendo al recibir la taza. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo. «Sí, en todo», asintió ella, sentándose a mi lado en la silla de madera. Recordamos aquellas noches de verano en las que la abuela Clara nos dejaba quedarnos despiertos para contemplar las estrellas y escuchar historias de mujeres científicas que habían transformado el mundo. Mi madre odiaba esos viajes, convencida de que mi abuela llenaba nuestras cabezas con ideas peligrosas de independencia. Y quizá no estaba equivocada. Abigail sonrió con nostalgia antes de suspirar. «Los fiscales llamaron esta mañana. Están ofreciendo un acuerdo». Apreté con fuerza la taza caliente. «¿Qué clase de acuerdo?» 20 años para papá por intento de asesinato, y si mamá testifica sobre el fraude corporativo, se le imputarán también los delitos ambientales. ¿Quieren saber si nos oponemos?» Me quedé en silencio mirando al lago, donde un águila planeaba con calma. «¿Y tú qué piensas?» «No lo sé. Parte de mí quiere que enfrenten un juicio completo, que todo salga a la luz. Pero otra parte solo desea que esto termine». «Te entiendo», respondí. Nos quedamos en silencio, un silencio distinto, cómodo, fruto de la unión que habíamos construido en medio del dolor. Lo que antes eran 2 hermanas distantes ahora se había convertido en un verdadero lazo de confianza. De pronto, mi teléfono vibró. Un mensaje del Dr. Anderson. «Entrevista ambiental salió muy bien. Están impresionados con tu propuesta de investigación sobre la limpieza de residuos farmacéuticos. Llámame para más detalles». Sonreí y le mostré el mensaje a Abigail. Tras el caos, había comenzado a contactar a empresas especializadas en remediación ambiental. Con mi formación en bioquímica y mi interés en la descontaminación, sentía que ese era mi camino, usar el conocimiento heredado de mi familia, no para destruir, sino para reparar el daño causado. Abigail, por su parte, continuaba su propio proceso de sanación. Había renunciado a Miller Pharmaceuticals poco después de salir del hospital y dedicó meses a colaborar con las autoridades. Su ayuda fue crucial para entender cómo funcionaba la empresa y señalar a los ejecutivos que habían sido cómplices de los delitos. Ahora contemplaba ingresar a la Facultad de Derecho, inspirada por los fiscales y defensores de víctimas con los que se había relacionado durante nuestro caso. La semana siguiente embargaría en la casa, la misma donde crecimos. Me preguntaron si quería recuperar algo personal antes de que fuera demasiado tarde. Negué con la cabeza. «No necesito nada de allí», respondí. «Yo ya me llevé los álbumes verdaderos, no los retratos montados que nuestra madre mostraba en la sala», me dijo. «Me refiero a las fotos espontáneas que Emily solía tomar». Emily había sido nuestra ama de llaves durante 15 años y en la práctica, la figura más cercana a una madre que conocimos en el día a día. «¿Has sabido algo de ella?», pregunté. «Está en Florida con su hija. La semana pasada me envió un paquete con galletas caseras y una nota en la que decía que siempre confió en que algún día nos liberaríamos», contestó con una sonrisa melancólica. Mientras tanto, los procesos judiciales avanzaban lentamente. Mis padres continuaban proclamando su inocencia frente al público, aunque sus abogados negociaban desesperados a puerta cerrada. La evidencia era demasiado contundente, reforzada constantemente por ex empleados que se animaban a declarar.
Lo más doloroso fue descubrir, a través de correos corporativos, que mis padres habían sabido durante más de una década de la contaminación ambiental que la empresa había provocado. Las comunidades cercanas a la planta sufrían tasas elevadas de cáncer y malformaciones congénitas, información que ellos encubrieron mediante acuerdos confidenciales y estudios manipulados. Mi rabia la transformé en acción. Con parte de la herencia fundé una organización dedicada a brindar atención médica y análisis ambientales a los afectados. No borraría el daño, pero representaba un primer paso hacia reparar el legado destructivo de los Miller. Con el tiempo, los medios fueron perdiendo interés en nuestro caso, lo que nos permitió recuperar algo de anonimato y reconstruir nuestras vidas. Yo comencé a colaborar como voluntario en un programa de monitoreo de calidad del agua en el lago. Había algo sanador en proteger lo bello y puro. Y una mañana helada de enero, justo 7 meses después de la fiesta de graduación, Abigail y yo nos sentamos en el tribunal para presenciar cómo nuestros padres aceptaban sus acuerdos de culpabilidad. Se veían reducidos, insignificantes incluso, vestidos con ropa discreta y sin la arrogancia que los había definido por años. Mi madre lloraba en silencio mientras el juez relataba sus crímenes, y mi padre permanecía rígido, con la mirada fija en un punto indeterminado. Ninguno nos dirigió una sola mirada. Cuando les dieron la oportunidad de hablar antes de la sentencia, mi madre solo pudo negar con lágrimas en los ojos. Mi padre, en cambio, se levantó. Por un instante creí que expresaría arrepentimiento, pero habló de sus contribuciones a la ciencia médica y de cómo había hecho lo necesario para proteger el negocio familiar. Se declaró víctima de regulaciones cambiantes y manifestó su esperanza de que la historia lo tratara con más justicia que el tribunal. Jamás reconoció a las comunidades envenenadas, a los pacientes afectados por datos falsificados ni a su intento de asesinar a su propia hija. En su mente seguía siendo un hombre justificado. Cuando los alguaciles los escoltaron para iniciar sus condenas, me invadió una mezcla compleja, tristeza por lo que nuestra familia pudo haber sido, enojo por su negativa a asumir la culpa, pero sobre todo una sensación abrumadora de alivio. Finalmente había terminado. Fuera del tribunal, lejos de los periodistas, nos esperaba el Dr. Anderson junto a Madison y Hannah, mi familia elegida, quienes nunca me abandonaron en la tormenta. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Madison, abrazándome con fuerza. Libre, respondí con sinceridad, como si al fin pudiera respirar. Los meses siguientes, Abigail y yo seguimos caminos separados pero unidos en nuestra sanación. Vendimos la mayoría de los bienes de nuestros padres y destinamos el dinero a un fondo de compensación para las víctimas. Yo acepté un empleo en una firma dedicada a la remediación ambiental, enfocándome en la limpieza de la planta Miller West. Ella comenzó su primer semestre de Derecho, decidida a especializarse en responsabilidad corporativa y derecho ambiental. Conservamos la Casa del Lago, nuestro refugio compartido, un sitio lleno de recuerdos felices no contaminados por la influencia de nuestros padres. En más de una ocasión nos sentamos en el muelle, conversando hasta la madrugada, tratando de procesar el duelo por la familia que nunca tuvimos realmente. ¿Crees que algún día podrás perdonarlos?, me preguntó Abigail mientras contemplábamos el atardecer teñir el agua de dorado y carmesí. No lo sé, respondí tras pensarlo un instante. He aceptado lo que pasó, pero el perdón implica un arrepentimiento que ellos jamás mostrarán. Lo importante es que nosotros no repetiremos su historia. Ella asintió y permanecimos en silencio, escuchando únicamente el sonido del agua golpeando suavemente contra la madera. Un año más tarde, ambos habíamos seguido adelante. Yo trabajaba viajando constantemente a comunidades afectadas, ella estudiaba sin descanso para convertirse en abogada ambientalista. Ya no necesitábamos mirar hacia atrás con rabia ni con miedo. Nos unía algo distinto, la certeza de que nuestra vida ya no estaba definida por lo que hicieron nuestros padres, sino por lo que elegimos construir después de ellos. Porque entendimos que no siempre se trata de cerrar heridas con perdón, sino de aprender a vivir con ellas y transformarlas en fuerza.